¿Qué pasa, chicos? Espero que estéis bien. Bueno, en esta píldora de desarrollo vamos a hablar de algo muy importante, que es el testing. Y nosotros lo vamos a hacer desde la filosofía del TDD, Test Driven Development. Es decir, crear los tests. Estos tests van a pedir una serie de cosas que no tenemos hechas. Es decir, vamos a empezar desde crear primero los tests, que esa es la filosofía del Test Driven Development, es desarrollar en dirección a los tests. Y después, cuando los tests fallen, pues vamos a ver por qué fallan, claro. Si no tenemos el código y estamos pidiendo que una instrucción haga una cosa o que una petición HTTP acceda al puerto no sé qué y nos traiga unos datos, todo eso va a fallar hasta que hagamos el desarrollo. Cuando el desarrollo esté completo, bien hecho, y los tests ya no fallan, el siguiente paso sería una refactorización, es decir, una mejora del código, y esto es lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Antes, dejadme explicaros unas cosas que son importantes, que es cómo ocultar datos para no subirlos al repositorio. Por ejemplo, aquellos datos que son susceptibles de ser hackeados, la contraseña de acceso a la base de datos, todo ese tipo de cosas que no se deben de subir nunca al repositorio. Y que luego eso, para que funcione en producción, se sube por SSH. Ya vimos en los vídeos pasados cómo nos conectábamos al servidor, cómo creábamos los dominios y todo eso. Pues entonces lo que vamos a ver ahora es proteger ciertos datos. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Una, la más utilizada por la comunidad de desarrollo, es esta, utilizar un archivo .env que se suele colocar en el root, aquí, precisamente, y en él lo que meteremos pues son los datos de nuestra base de datos, por ejemplo, el usuario, la contraseña, todo lo que nadie debe de saber. Entonces, este archivo en el gitignore colocaremos para que no suba a los repositorios, y posteriormente, cuando nosotros necesitemos subir nuestra aplicación a producción y que no haya ningún problema, pues entonces lo que haremos es por SSH subir una copia de este fichero env o crearlo directamente en el directorio de nuestra aplicación en el servidor remoto y darle pues esos datos que teníamos ahí. Para que eso funcione hay que instalar esta librería, este módulo, perdón, npm install shapedev, solamente para desarrollo, .env. ¿Y cómo funciona esto? Pues en el server lo que haríamos sería traernos con require, haríamos así, require .env, traeríamos el módulo y simplemente haríamos así, ejecutaríamos esto y ya se encargaría el módulo de poner esas variables en el environment de Node. Si nosotros necesitamos hacer algo previamente con esas variables, pues también lo podríamos meter en una constante, la llamamos como nos dé la gana, y luego que sepáis que esta constante no tiene exactamente lo que hemos metido aquí, sino que tiene más bien una cosa parecida a esto que os voy a poner aquí. Lo que tiene es un objeto que pone parsed y aquí sí dentro están vuestros datos. Es decir, que si necesitáis recurrir a esos datos para modificarlo o cualquier cosa, que no os lo aconsejo, que lo traigáis aquí, pero bueno, si necesitáis hacer algo, pues que sepáis que están dentro de parsed. En esta variable van a estar así. Vale, esta es una forma de hacerlo, totalmente aceptable y que la mayoría de la comunidad es lo que realiza. Yo, por mis configuraciones que tengo,
ya que os enseñé cómo hacía para que debido a si estamos en desarrollo, estamos en testing, estamos en producción o en cualquier entorno que nosotros necesitemos, tenemos unas variables u otras. Entonces esto funciona con objetos y el problema de esta forma es que solo utiliza claves valores. ¿Veis? No podemos utilizar aquí un objeto, por ejemplo, un objeto roles, así como yo tengo, ¿no? Que dentro contiene una serie de role user, tal y cual. Esto no lo admite, este tipo de ficheros. Entonces, para mí se hacía muy difícil utilizar esta fórmula. Lo que yo hago es lo siguiente. Yo tengo una configuración normal, general, aquí, para desarrollo de mis variables de entorno. El puerto, la URL base, los accesos permitidos para los cores, desde dónde se van a... Y esas variables, que son todas siempre las mismas, pueden cambiar. Por ejemplo, aquí el puerto, en vez del 3333, podría poner otro puerto. Y en producción, pues tengo otro diferente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues cuando hagamos testing, utilizaremos este y la base de datos podría ser una base de datos vacía. Mientras que cuando estamos en desarrollo, podríamos dejar otra base de datos en la máquina local con datos. En producción, nunca vamos a hacer testing sobre una base de datos en producción. Nunca. Lo máximo que se puede hacer es un testing sobre una copia o un backup de la base de datos en producción. Porque ahí ya tenemos usuarios, tenemos datos reales y no vamos a hacer un test que falle, por ejemplo, al escribir la base de datos o al borrar o al hacer algo que nos reviente la base de datos o que nos provoque fallos posteriores. Vale, entonces en general tenemos lo que es development, testing y production here. Esto es una cosa que me he inventado yo para ver si funcionaba los puertos, la base de datos, las variables normales y se arrancaba. Esto en verdad no es necesario. Esto se quitaría de aquí, o sea, no tenéis que hacerlo, pero sí tener una configuración para development y otra para testing. En general-env, que este es un fichero JavaScript, tiene un objeto JavaScript, pues lo que tengo es los datos estos de aquí, ¿vale? Las configuraciones para production here y production remote. En remote, esto sería ya en el servidor y estos dos se quedarían en uno solo que se llamaría production, pero de momento yo lo he hecho así para que veáis que se pueden hacer los entornos que uno quiera o necesite. Y tiene una forma de conectarse a la base de datos un poquito diferente, porque nosotros vamos a tener una conexión remota con un servicio en Lab. Entonces ellos requieren unos requisitos diferentes a una conexión local. Entonces, y también este puerto va a ser diferente de este, y esto también, y esto también, y esto va a ser todo falso para que no escriba nada. Los roles también van a ser diferentes. Es decir, que tú ya aquí tienes que meterle más seguridad, cambiando todos los datos estos de aquí. ¿Vale? Ya os digo, estos dos ficheros serían uno solo, que es este de aquí, el de abajo, que sería production, nada más. Solo que yo quería saber si me funcionaba en todas las URLs, todas las variables, no tenía ningún error, entonces me creé este para ejecutarlo en la máquina local. ¿Ok? La base de datos tiene una configuración exactamente lo mismo, para desarrollo, para testing, para producción, here. Y luego está la de remote. En remote, pues esto es lo que os decía, de MLAF, que te piden un usuario, una contraseña, el host,
que va a ser muy diferente a localhost. El puerto que ellos te den, el nombre de la base de datos que lo puedes cambiar. En local se puede llamar base de datos Cation Connection y en remoto se puede llamar mi base de datos oculta. Una API key que ellos te dan en el lab. Esto ya lo veremos cuando hagamos la compra del servicio y la versión. Esto te lo van diciendo ellos, los datos que necesitan para la conexión. Vale. Entonces, vamos a ver aquí una cosa. Los scripts, yo tengo, estos son normales de Angular, estos son de Node y estos son de la base de datos para la conexión. ¿Vale? Tengo un script que lo que hace en desarrollo, me conecto a esta base de datos, que es la misma en los tres casos. Para testing también podría crearme una base de datos para testing y que sea diferente a esta, y así en desarrollo se van acumulando datos, o al revés, en desarrollo la tengo vacía y en testing, que es mejor tener más datos, quizá para hacer pruebas con más datos, y en producción, pues esto no tiene sentido, porque en producción ya nos va a decir en lab cómo nos tenemos que conectar, y seguramente no sea no nos vamos a conectar localmente, sino que nos vamos a conectar con un script que ellos nos van a dar. Entonces, esto no tiene mucho sentido. Aquí veis los diferentes entornos de Node, desarrollo. Esto es CrossM, es otra cosa que tenéis que instalaros, CrossM, de esta manera, lo instaláis, yo ya lo tengo instalado, y lo que hace es que estos scripts, que en Windows suelen fallar porque no es la forma correcta de hacerlo, tiene más jaleo, pues yo quería que funcionara tanto en Windows como en Linux. Si tu compañero se clona el repositorio y ejecuta los scripts, y aquí ponemos scripts que funcionen solo en Windows, pues él va a tener problemas. Y si ponemos scripts que funcionen solo en Linux, el que vamos a tener problemas somos nosotros. Con esto se elimina el problema. Nodemon, recordéis que es una instalación que hemos hecho a nivel general, que lo que hace es ejecutar un script de Node, y es un demonio que lo que hace es mirar los cambios que se producen cuando nosotros grabamos, estamos desarrollando, grabamos, pues lo que deberíamos hacer si no tuviéramos Nodemon es cortar la ejecución del script y volverlo a ejecutar. De eso se encarga Nodemon. En producción eso no va a existir, sino que tendremos un PM2, un manejador de script, que puede ejecutar varios scripts y que va a darnos también una monitorización visual en la consola de esos scripts, y se va a encargar de ejecutarlo siempre, incluso cuando la máquina se pare y se reinicie por problemas de lo que pueda venir, pues va a volver a ejecutar ese script. O sea que va a tener siempre en ejecución la máquina, la aplicación. Y esta sería la forma en Linux de hacer los dos scripts: poner la variable de entorno a producción y ejecutar el PM2, que tendremos que instalar primero en el servidor. ¿Vale? Bueno, entonces, para que veáis que esto funciona, nos vamos a ir al número 1. Pues lo que vamos a hacer es npm run, la conexión a la base de datos, en desarrollo, mongodb dev. Así. Esto creará la conexión a la base de datos. Vamos a ver cómo es la conexión en desarrollo. En desarrollo tenemos esto en el puerto 30.030 a esta base de datos con este usuario y con esta contraseña. Vale. Ya tenemos aquí escuchando en el puerto 30.030. Entonces, si ahora nosotros hiciéramos un npm run no de dev,
se ejecutaría lo que es esto de aquí. Y escucharía la aplicación de Node, se ejecutaría en este puerto y recibiría peticiones por este. Y claro, vamos a ver, la conexión a la base de datos la hemos hecho por este de aquí, por el puerto 30030. Lo que quiere decir que cuando se conecte aquí no. Cuando haya una conexión, aquí hemos hecho esto, es una constante DB que va a tener un archivo, una configuración. Y lo que hacemos es como un if y un else dentro de la misma definición de la variable, de la constante. Lo que le decimos es que si env vale producción, me tienes que traer este fichero, ¿vale? Pero si vale cualquier otra cosa, me vas a traer esta configuración, que es la configuración esta de aquí, normal. Vale. La conexión es exactamente igual para desarrollo, testing y production here. Sin embargo, para la de production remote, recordad que todo esto, si lo subís al repositorio, tenéis que cambiarlo y quitar el remote ese y quitarlo de production here y dejarlo solo en production. Es un poquito diferente porque aquí, si os fijáis, están separados por 2 puntos el usuario, la contraseña, el host y el puerto. Y sin embargo, aquí tenemos lo que es una arroba. Es un poquito diferente, ¿eh? Por eso estos tres están aquí. En local es así. Y sin embargo, para en lav es así porque ellos dentro del nombre del host ya te incluyen la arroba. Bueno, esto se podía haber simplificado mucho más. Haberle quitado la arroba al host que ellos te dan y hacerlos todos iguales. Lo que hace es un connect a esta URI, que es esto de aquí, la variable. Conectas configuración de MongoDB, y luego preguntamos que si la conexión está abierta una vez, si es correcta, pues que imprima esto por consola, y si hay algún error, pues que imprima esto otro. Vale, vamos al segundo y vamos a hacer el npm run dev, node dev, perdón, se llama node dev. Y esto se conecta a nuestro servidor y luego a la base de datos. Y aquí tenemos Express Server Listening in. Exactamente. El Express está en esta y la base de datos está en 30.030. Vale. Todo correcto. Lo que hemos hecho en server para traer es exactamente lo mismo que hemos visto aquí en la conexión de la base de datos. Env es una variable global que inicialmente tenía o desarrollo o todas las otras. Y config es la configuración de todas mis variables, el puerto. Esto es para el helper de console, de print, lprint. Este helper que tenemos aquí, os lo voy a enseñar, qué es lo que hace. Dependiendo de si estamos en producción o tal, imprimirá mensajes por consola o no los imprimirá. Y este helper que lo tenemos aquí, HLP print console, pues dependiendo de estas variables de configuración que ya le llegan desde el servidor, pues va a imprimir los mensajes
correspondiente al mensaje que nosotros queramos imprimir en cualquier parte. Por ejemplo, aquí abajo lo estamos usando. Aquí hay un LPrint. Estos son console log normales, pero por ejemplo, print console, le damos 3 parámetros. Lo que queremos imprimir, un mensaje y un entorno. Y entonces él recibe esos 3 parámetros: el nombre, el origen y el mensaje. Vale. Y según esto, pues va a coger y va a imprimir lo que vemos aquí. Development Mode, Print Console, Imprint Console Development. ¿Vale? Con los guiones estos y todo eso. Cada vez que lo usemos. En vez de usar Console Log, deberíamos de usar porque ya se va a encargar de imprimir esos mensajes. Si estamos en desarrollo, los imprimirá, y si estamos en producción, no los imprimirá. Tan simple como eso. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es utilizar el operador condicional ternario, que hace una pregunta a través de esto, y si es true, va a cumplirse esto de aquí, y si es false, el 2 puntos hace la separación entre el true y el false, se cumplirá esto de aquí. Vale, os voy a dejar en la descripción enlaces a varias páginas, cómo se utiliza el operador ternario. También que habla de lo que os he estado diciendo antes, del punto .env, de cómo se utiliza. Aquí en este artículo habla muy bien y te lo explica muy fácilmente y no es tan largo, sobre las variables de entorno. Habla de varias formas de hacerlo. Yo he utilizado una propia que es tan legítima como cualquier otra. Simplemente que en la comunidad o cuando estás trabajando en una empresa hay que aunar criterios y entonces se utiliza una vertiente. Pero no es mi caso, porque yo soy desarrollador full stack y estoy solo en la pila. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con lo que estábamos. Aquí tenemos unas variables globales que se declaran de esta manera, utilizando el objeto global de Node. Le pones después del punto el nombre de la variable y le asignas el valor. Una vez que cuando las quieras utilizar, no tienes que ponerle el global, sino simplemente las utilizas como están aquí. Vale, dicho todo esto, vamos a pasar a hablar del TDD. Bueno, ¿qué es TDD? TDD es Test Driven Development. Es una técnica de desarrollo ágil creada por Ken Benn en 1999 y que se popularizó inmediatamente hasta que llegó Scrum. Hoy en día se está volviendo a estas técnicas. Ken Benn fue autor de la programación extrema, aparte de también fue el creador de JUnit, que es para tests unitarios en JavaScript. Y escribió este libro en 1999 y se popularizó debido a que él planteaba una metodología nueva de desarrollo basada en los tests y no basada en, como se estaba haciendo hasta el momento, en analizar todas las previsibles problemas que podía tener la aplicación. Con el Test Driven Development, lo que se hace es analizar e ir adaptándose a los posibles cambios que el software va a tener a medida que va creciendo. Es otro enfoque. Además, se basa en una serie de técnicas que os voy a explicar ahora. Principalmente, después del análisis y el diseño, lo que se realiza es un test, el más básico posible, sobre un caso de uso, es decir, son tests unitarios, y este test va a fallar porque no tenemos el código. Una vez que hemos realizado el código que pase el test, lo volvemos a ejecutar y cuando pase, lo que viene a continuación es refactorizar ese código para mejorarlo y volver a pasar ese test.
porque refactorizar de todas maneras significa mejorar el código sin cambiar la utilidad. O sea, el código está diseñado para realizar una funcionalidad y esa funcionalidad no debe de cambiar. Lo único que va a cambiar es la forma de implementar ese código. Más estructurado, con mejores nombres en las variables y en las funciones, dividir las tareas en subtareas, crear más métodos, en fin, una serie de pasos para llegar a la refactorización. Una vez que se refactoriza, se vuelve a pasar el test y si se cumple, pues ya pasamos al siguiente caso de uso. De esta forma, aunque pensemos que hacer muchos tests sobre un producto, sobre un desarrollo de un software, puede ser más costoso en el tiempo y en dinero, a la larga no es así. Puesto que si se hace bien, nos acostumbramos además a hacer los tests desde el inicio, vamos a conseguir dos cosas. Una, que nuestro software sea un software de calidad, que esté totalmente testeado y que si nosotros en un momento dado tenemos que escalar esa aplicación, va a ser fácil de escalar y va a ser fácil de volver a probar todos esos tests. Por lo tanto, a la larga, ese software va a ser más barato, mirándolo por ese punto de vista, porque nos va a costar menos realizar cambios en el software futuros y nos podemos adaptar mejor. Eso es el Test Driven Development. En cuanto a las pruebas que se realizan, el Test Driven Development no se orienta solo a los tests unitarios, pero básicamente en el 90% es así. O sea, tú realizas tus tests unitarios de tu caso de uso en el frontend, los tests unitarios en el backend y posteriormente se realizan tests de integración de los módulos completos e incluso tests de la aplicación completa o algunos tests que son de carga o de estrés o de velocidad, pero eso se escapa del objetivo del Test Driven Development, porque el objetivo es que el propio desarrollador empiece escribiendo esos tests para los casos más simples, desarrolle el código, refactorice y entregue ese producto de calidad a donde tenga que entregarlo, a un servidor remoto, a una rama, y posteriormente ya otros profesionales que están en esa rama trabajando harán otro tipo de test. Pero el Test Driven Development está enfocado a la parte del desarrollador, aunque existen otros tipos de test, ¿vale? Todo esto son las bases de la programación extrema, como habíamos dicho antes. Y no quiero enrollarme mucho más con la teoría. Lo que quiero ir es al grano, hacer unos tests para Angular y hacer unos tests para Node.js. Y como nosotros ya tenemos el código escrito y esto sería al revés, primero habría que hacer los tests y luego el código, me voy a salir del proyecto, voy a crear un pequeño caso de uso con Angular y un pequeño caso de uso con Node, el mismo caso de uso, y vamos a hacer los tests para Angular y luego para Node, para que veáis o lo hacemos para uno de los dos. En esencia es lo mismo, lo único que se van a utilizar librerías diferentes y con eso vais a saber cómo se desarrolla en esta disciplina, en el TDD. Bueno, continuando con esto de las pruebas, vamos a crearnos un nuevo proyecto desde el Engie CLI, que es la aplicación que nos sirve para crear proyectos con Angular. Recuerda, en uno de mis vídeos iniciales te explicaba cómo iniciar proyectos en MIM, las instalaciones que te podías hacer,
tanto el navegador como la versión de Node, el NVM, el Angular CLI, el Visual Studio Code, todas las configuraciones de Visual Studio Code, etc. Os dejaré el enlace por aquí arriba, no sé en qué lado, porque estoy al revés. En la línea de comandos, en una carpeta que ustedes queráis, os podéis crear un proyecto nuevo con Engine New y le dais un nombre, Unit Testing Angular le he dado yo. Esto simplemente te va a crear un proyecto para Angular con todo lo que el CLI te provee. Angular Routing, pues de momento no. No, para este no le vamos. CSS normal y ya está. Ahí está metiendo los paquetes. CLI, aparte de crearte una aplicación básica de Angular, con enrutamiento o sin enrutamiento en este caso, te va a proveer también de Jasmine, que es un framework, una librería, mejor dicho, para desarrollar pruebas unitarias con Angular. También te va a crear algunos archivos básicos con sus componentes de la aplicación y los tests correspondientes a cada uno de ellos. Incluso te va a proveer de un pequeño test en el que se comprueba si existe la variable title y todo esto. Jasmine, por otro lado, mientras esto se instala, tenemos aquí, está disponible, es muy fácil de crear pruebas. Fijaros que tiene una parte que una prueba es esto, un describe, que lo que le decimos aquí es una descripción del caso de uso, una función, el segundo parámetro es una función, un callback, y después hay una serie de inicializaciones de variables y de componentes, en nuestro caso, y luego cada it es una prueba que se debe pasar. Y el expect es lo que nosotros esperamos que se produzca dentro de esa prueba, o sea, el resultado que esperamos. ¿Vale? Es muy simple. Si os vais aquí a la documentación y miráis cualquiera de estos archivos, vais a ver que existen en los ciclos de vida de las pruebas 4 ciclos, son after all, después de todos, después de todas las pruebas, after each, después de cada una, before all, antes de todas. Aquí se harían las inicializaciones, por ejemplo, a los componentes, y before each, antes de cada una. Esto no es que tengas que utilizar los 4, tú puedes utilizar los que necesites. El describe, lo que habíamos dicho, una descripción y una función anónima, o un callback, el expect, que es lo que se espera. Bueno, y ahora vamos a ir a generar alguna prueba. ¿Cómo se ejecuta? Os voy a dejar este enlace aquí. Perfecto. Esta es una aplicación que yo me he fabricado muy simple, con una pequeña base de datos que no es mía, sino que la he obtenido de una API de vídeo, y haremos las pruebas sobre esta pequeña aplicación. Porque recordad que el Test Driven Development se basa primero en hacer las pruebas y luego hacer el código. Como yo ya tenía en el proyecto que estábamos inmersos todo el código prácticamente desarrollado, pues entonces he preferido empezar otro proyecto para esto, para explicaros lo de las pruebas. Vale. Esto sigue aquí instalando. Voy a pausar el vídeo porque veo que esto va a tardar bastante. Me voy a tomar un whisky y ahora vengo. Vale, una vez que tenemos el proyecto ya creado, fijaros aquí todo lo que nos ha creado el CLI. Tenemos, aquí tenemos la configuración de Karma, que esto tocaremos algo aquí para añadir un plugin que nos ayuda. También tenemos el README, tenemos el gitignore, tenemos el package.json, tenemos un montón de archivos que te crea, los node module, los end-to-end file, la aplicación con sus por ejemplo, tiene un main TS, que esto sería el index.html, que nos crea esto aquí. Luego tenemos la aplicación,
los assets aquí, que no tiene nada, y la aplicación que empezaría en el add module, add component expect, que este es nuestro primer fichero de prueba creado automáticamente con el CLI. Y como podemos ver, aquí lo que importa son el testbed, es el async, luego el add component para hacer una prueba sobre este, y lo que dice es describe add component. Vamos a probar el add component. Vale, aquí puedes poner lo que tú quieras. Before each async, esto es una función anónima asíncrona y llama al objeto testbed del testing, del core de Angular, y le dice, vale, esto es simplemente para decirle cuáles son los componentes, los providers, como si estuviera, porque nosotros no estamos ejecutando a Angular, estamos creando una instancia aquí del componente, pero por el funcionamiento especial de Angular tenemos que declararlo, esos componentes aquí. Y se compila el componente. Entonces esto es como crear en el before each, lo que dijimos antes de todos, hay que crear el componente para probarlo. Luego ya tenemos los casos de prueba, que son dos. It should create the app. Vamos a crear la aplicación, debería de crear una aplicación. Entonces aquí lo que hace es, en una constante llamada fixture, lo que hace es crear el componente y luego hace una instancia. Este es el spec que deberíamos de tener. Deberíamos de tener una aplicación aquí, y toBeTruthy es una función, un método del karma, de los tests de Angular, que nos viene a decir que esto tiene que ser verdadero, ¿no? Es como si pusiéramos que la aplicación ha sido creada igual a true, ¿vale? Pero en los tests se utiliza este tipo de métodos. Luego, la aplicación debe de tener un título que sea Unit Testing Angular, y también debe de renderizarlo. Aquí estamos viendo varias cosas. Aquí está metiendo el renderizado, quiere decir que está comprobando que dentro del HTML Query Selector existe ese Unit Testing Angular App is Running, ese título que teníamos por aquí. Vale, esas son las pruebas que nos vienen por defecto cuando creamos una aplicación con el CLI. Vamos a hacer un ng-test, y esto viene en el package.json, cuáles son los scripts que podemos hacer, y aquí tenemos el ng-test, ¿vale? Y este ng-test va a compilar la aplicación completa y luego va a compilar los tests y los va a ejecutar. Esto consume bastantes recursos del sistema y se demora bastante. Por tanto, hacer tests es costoso en el tiempo. También aprenderemos cómo hacer los tests focalizados. Si estamos trabajando con un componente, focalizarnos en ese componente y no ejecutar toda la pila de tests de toda la aplicación completa hasta que no terminemos y pasemos todos los tests del componente. Entonces sí, se debería de ejecutar lo que es la pila completa. También se debería de crear una documentación de los tests cuando se pasan o no se pasan. Y eso lo vamos a ver también. Bueno, ejecutamos el test. Esto va a tardar. Se debe correr dentro de... Claro, por supuesto. Nos tenemos que cambiar a la carpeta Unit Testing Angular, que es nuestro proyecto, Unit Testing Angular, aquí, y aquí ejecutar el test. Ahí está. Además, aquí me lo indica que esta es la rama master y que lo otro era una carpeta anterior, que está aquí. Bueno, como vemos, ha terminado los tests. Aquí ha compilado todo eso, ha ejecutado tal, y aquí dice total 3 tests, total 3 success. Y por aquí, localhost, no sé qué, si hacemos un clic, nos abre el test en una ventana nueva. Y aquí tenemos información de
3 SPED, 0 han fallado. Y aquí nos dice este es el describe de la prueba. Vamos a aumentar esto. Este es el describe y estos son los diferentes IP de esta prueba. Como vemos, esto no es tan complejo. Tiene sus particularidades porque ahora veremos cómo hacer, pues, por ejemplo, una prueba a un servicio o hacer un mock. Tiene su intríngulis y para eso hay cursos por ahí de testing con Angular a millones, algunos gratuitos, incluso videotutoriales en YouTube totalmente gratuitos. Yo simplemente, no es mi objetivo en estos vídeos, como sabéis, mi objetivo es más bien enseñaros cómo se desarrolla una aplicación completa en el StackMin, más que profundizar en los pequeños lenguajes, las pequeñas tecnologías. Para eso crearé unos cursos específicos de Angular, por ejemplo, de Node, de Postman, de maquetación, de análisis y diseño, de testing. Eso es lo que haré. En estas píldoras de desarrollo simplemente os enseño, os guío cómo y hacia dónde va el desarrollo dentro de la pila del Min y cómo ser un full stack. Entonces, en los casos más concretos, más específicos de cada tecnología o de cada lenguaje, eso estará en los cursos que pienso realizar. Vale. Hecho esto, vamos a ver alguna cosa más. Vamos a ver, por ejemplo, este se va a encargar casi siempre, mientras se esté ejecutando, de abrir la ventana. Es decir, que si yo he cerrado la ventana, da igual, él lo va a volver a abrir. Voy a cortar esto y voy a hacer un engine test para que veáis una cosa, call de coverage, y esto me va a hacer lo mismo de antes, me va a compilar toda la aplicación y las pruebas y las va a ejecutar, pero me va a crear una carpeta aquí en el root del proyecto llamada coverage, que ahí podemos acceder a esa carpeta y entrar en el index.html para tener mayor información de las pruebas y una documentación, porque esa carpeta ya la tenemos ahí en nuestro proyecto. Entonces, cuando esto se lo pasemos a una persona para que lo revise o lo subamos a la rama correspondiente, podrá entrar directamente en la carpeta. Aquí se están ejecutando ahora las pruebas, ahí las tenemos. Es lo mismo que antes, exactamente lo mismo, pero ahora, si nos fijamos, aquí tenemos la carpeta coverage y tenemos incluso un index.html. Esto está hecho con HTML, CSS y JavaScript, no tiene nada de Angular y por tanto podemos decirle que lo abra en un navegador. Y esto sería lo que nos ha generado el coverage, que es un index.html, y aquí nos da información más específica de las pruebas, incluso del porcentaje de pruebas pasadas de cada uno de los componentes o de cada una de las pruebas que hemos realizado. Están al 100% todo en Statement, Branch, Function and Lines. Si nosotros desarrollamos código y no ejecutamos pruebas, al venir aquí, pues veríamos, por ejemplo, que esto estaría a lo mejor al 75% y es porque nos estamos saltando pruebas. Así que esto es una documentación, pasar a las ramas del repositorio develop, pero que no pase de ahí, del develop hacia arriba, ya no tiene sentido porque es una documentación para que lo vean los máster o las personas encargadas del proyecto de que las pruebas han sido pasadas. Incluso si hacemos clic en cada uno de estos, nos va a enseñar incluso el código, es decir, que esto es una documentación buena que tenemos ahí de todas las pruebas que estamos haciendo. Incluso aquí en la línea de comandos, cuando hemos ejecutado el ngTest code coverage,
nos sale más información. Tenemos 6 statements, 0 branch, 0 funciones, 5 líneas. Todo está por ahora testeado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, estamos aquí y Unit Testing Angular y le cambiamos el título? Lo ponemos así. Y nosotros grabamos. Fijaros que con el test coverage ese ya no tenemos que volver a compilar la aplicación, sino que él va a ejecutar las pruebas sobre el código que acabamos de crear. Vale. En definitiva, hay dos enlaces. Uno es al coverage, que se hace desde el archivo index.html, y esto lo que nos indica es cuántas líneas de código o cuántos componentes o cuántas funciones han sido probadas. Da igual si han pasado los tests o no. Aquí lo único que te informa es la cantidad de tu código que está siendo probado y testeado. Y en el otro enlace es donde nos dice si las pruebas pasan o no pasan. Tenemos 3, 2 fallan. Una es la que falla es pet Utah app is running to contain unit testing Angular app is running. Hemos cambiado el título y por eso falla. Luego tiene que tener el título unit testing Angular. Vamos a modificar eso. Unit testing Angular aquí, perdón. Unit testing Angular. Vamos a grabar. Tiene ese título y va a renderizar exactamente esto de aquí. Ahora sí, si se actualiza solo de esta manera. Si actualizamos, me va a decir que está todo perfecto. Si nosotros modificamos lo más mínimo en el componente aquí y ponemos, por ejemplo, el signo de admiración y grabamos, ahora vamos a ver que esto se mantiene corriendo y por tanto no necesita compilarse desde cero, así que no consume tampoco tantos recursos. Dice que 2 fallan, que son las mismas de antes, porque ni tiene Unit Testing Angular ni renderiza ese título. Por tanto, esto es lo que queríamos ver. Vamos a hacer otro tipo de pruebas, un poquito más complejas.